Lo dijo en la primera hora. Amigos, son las 7 de la mañana con 37 minutos y a esta hora queremos proponer a ustedes abordar lo relacionado a la emergencia climática en nuestro país. A propósito de estos últimos eventos registrados desde la semana última y que ha dejado como consecuencia pérdida de vías, pérdida de vidas, así también heridos y demás. Vamos a saludar de inmediato a Jorge Carrillo, secretario de Riesgos, quien nos acompaña ya vía telemática. Jorge, muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez y Cristina Yumikinga. Buenos días a todos los que nos escuchan por la primera hora. Tener, secretario, una actualización, un balance hasta el momento de lo que nos ha dejado este fuerte temporal invernal. Bueno, sí, desde el 14 de junio del 2024 tenemos precipitaciones que se han presentado básicamente en Sierra Centro y hacia la Amazonía, en el Ecuador. Tenemos un saldo al momento a nivel nacional de 19 personas fallecidas, lo cual es lamentable, la pérdida de vidas humanas en estos eventos. Tenemos también 3.000 personas afectadas, siendo la ciudad o el Cantón Baños, pues, el cantón más afectado por estos eventos. Justamente en el Cantón Baños, de las 19 personas fallecidas, pues en el Cantón Baños tenemos 14 personas fallecidas y ahí en particular tuvimos 27 heridos. Ya en este momento no se reportan desaparecidos, que inicialmente sí se habían reportado, y eso también habla de la labor que hicieron el Cuerpo de Bomberos en conjunto con la Policía Nacional. Tuvimos en su momento, llegamos a tener reportados 10 desaparecidos, algunos se encontraron, otros lastimosamente aumentaron el número de personas fallecidas. Tenemos 176 personas damnificadas a nivel nacional, tenemos 101 viviendas afectadas y 23 viviendas destruidas, 18 puentes afectados y alrededor de 35 kilómetros de vías, entre vías de primer orden, segundo orden y tercer orden, a lo largo del territorio nacional. En estos 132 eventos que se presentaron, pues ese es el saldo que tenemos al día de hoy. Ingeniero, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le agradecemos ese balance con la información de último momento. ¿De qué forma se está ayudando a estas personas, a los damnificados? ¿A dónde están acudiendo? ¿Cuántos albergues están abiertos de pronto? ¿Cómo está coordinado el trabajo interinstitucional con las otras carteras de Estado para poder brindar asistencia en esta emergencia por las fuertes lluvias que vive el país? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Nosotros, primera, que como gobierno central desde el primer momento que ocurrió la emergencia, la emergencia ocurrió, como en el evento en Baños ocurrió justamente un día del padre. Nos movilizamos con varios ministros de Estado a territorio, primero para conocer las afectaciones y luego pues inmediatamente tomar acciones. Lo primero que hicimos a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas pues era recuperar la conectividad de la vía. En 26 kilómetros de vía, que es la vía Baños Puyo, que es la vía que se encuentra aún con ciertas afectaciones, se tuvieron 19 interrupciones. Esto entre afectaciones a puentes, deslizamientos, en algunos casos aluviones. Y entonces lo primero y primordial era recuperar la conectividad de la vía. Paralelamente, mediante Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y MIES, pues se llegaron vía aérea a las zonas afectadas a prestar, llegar con asistencia humanitaria y también vituallas y otro tipo de asistencias técnicas en el momento de ocurrir la emergencia. Una vez habilitada, pues, la vía, que en este momento se encuentra parcialmente habilitada, tenemos un carril, un bypass que se ha hecho justamente en la zona cero para pasar con los vehículos de asistencia humanitaria, pues ya se llegó con más kits de asistencia, se llegó con colchones, se llegó con camas, y en este momento tenemos activado 3 alojamientos temporales, que alrededor tenemos 143 personas alojadas. Estos alojamientos cuentan con todos los estándares, con la alimentación completa, las personas están durmiendo tranquilamente. Personalmente yo estuve ahí hasta el día viernes
y volveré a ir el día de mañana para seguir constatando que la ayuda te siga llegando y sobre todo lo que viene después. ¿Qué viene después? Pues estamos trabajando también con el MIES, ya se han entregado en este momento pues cerca de 40 bonos a 40 familias, es decir, de 160 personas beneficiadas en promedio. También se está trabajando con el MIDUBI ya en la reubicación en conjunto con el GAD de Baños. Aquí importante que todas las instituciones, tanto públicas, inclusive privadas, se han sumado a esta ayuda y eso se ve reflejado pues en las personas que están sumamente agradecidas, no solo con el gobierno, sino también con la empresa privada que también ha hecho su parte, a quien extendemos también nuestro agradecimiento como gobierno central. En esa misma línea, secretario, ¿de qué forma se está articulando este trabajo con la alcaldía de Baños? La semana pasada conocimos que pues el Ministerio de Finanzas transfirió un monto por el modelo de equidad territorial a esta alcaldía, pero queremos saber de qué forma se está destinando estos recursos. Recordemos que este dinero pues es el monto que estaba pendiente de este modelo de equidad territorial. ¿A dónde se está destinando este monto, secretario? Bueno, lo primero era restablecer el servicio de agua potable, que ya en este momento se encuentra 100% activo. Los servicios básicos era lo primero que había que recuperar. Y posteriormente, pues, ya se está viendo la posibilidad de un terreno, obviamente, fuera de la zona de riesgo. En este momento también estamos trabajando con la unidad de gestión de riesgos de Baños en delimitar un polígono. En este momento es conservador, tenemos alrededor de 92 hectáreas en una zona que le llamamos un riesgo conservador porque hay que hacer análisis del suelo también, y no solo con topografía. Y en este momento con topografía hemos determinado ese sector y también estamos buscando un terreno porque la idea es que las personas que se encuentran dentro de la zona de riesgo y más aún las personas que han perdido sus viviendas pues se las pueda reubicar mediante el MIDUBI. También estamos trabajando con el MIDUBI en el levantamiento de información. Lastimosamente nuestro sistema de contratación pública en algunos casos es un poco demorado, sin embargo estamos haciendo todo lo posible por que esto se dé a la brevedad posible. Secretario, a propósito de lo ocurrido en esta vía que conecta Baños con Puyo, que por cierto está totalmente cerrada, lo más reciente que se conoció es este anuncio del ministro Roberto Luque en el sentido de que se instalaría un puente Bailey, lo cual tomará alrededor de 10 días para la correspondiente instalación para poder conectar estas zonas. Si bien esta es una competencia de ese ministerio, un poco dar detalles en ese sentido de cómo está la situación al momento, qué otras alternativas tienen los ciudadanos y los habitantes para poder movilizarse. En efecto, esto se dará en el plazo de 10 días, eso será lo que tome. Y adicionalmente, un puente Bailey es una acción inmediata, digamos, que se adopta la instalación de estos debido a la emergencia, pero no sería un tema permanente en el tiempo. Efectivamente, nosotros hemos coordinado y siempre coordinamos con el Ministerio de Transporte y con las demás carteras de Estado. En este momento, si hay un paso provisional, se va a habilitar un bypass también a un costado del puente donde se va a colocar el puente Bailey. Lo importante es que colocar un puente en un tiempo de 10 días, pues es un trabajo arduo, pero que nosotros como gobierno que resuelve, pues lo estamos haciendo. Colocar un puente en 10 días realmente es un tiempo récord. En temas de ingeniería siempre las obras demoran un poco más, sin embargo se está trabajando 24 horas para restablecer la conexión. Y efectivamente los puentes Bailey son puentes provisionales, son puentes que se utilizan en emergencia y eso es lo primero que hay que atender, la emergencia, recuperar la conectividad y luego el ministro hemos conversado y se va a trabajar ya en soluciones definitivas, no solo en ese punto sino a lo largo de la vía, puesto que tenemos riesgo de más interrupciones en la vía Baños-Puyo y eso se va a intervenir de manera integral. Y así ya los detalles lo podrá dar el ministro en su momento. Sin embargo, el dato que tenemos es que igual la ayuda, la asistencia humanitaria y demás cosas pueden llegar al sitio mediante este bypass, pero va a estar cerrado al tránsito normal de los vehículos hasta que se terminen los trabajos en el puente La Merced.
Fuera de esta zona Baños Puyo, yendo un poco más allá, ya a escala nacional, ¿cómo se está trabajando precisamente en cuanto a la atención a las personas afectadas? ¿Cómo está la situación de vías también? Porque entendemos que también hay otras vías cerradas en otras regiones del país. Entiendo, si bien esto, insisto, es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero ¿qué información tienen respecto de aquello? Bueno, a nivel nacional, no solo Tungurahua es una provincia afectada, también tenemos afectaciones en Chimborazo, también tenemos afectaciones en Morona, Santiago, tuvimos afectaciones también en Pastaza inclusive, y ahí las vías, la mayor parte de las vías se encuentran afectadas en la provincia de Tungurahua, que en algunos casos es competencia provincial, en algunos casos competencia estatal como la vía Baños Puyo, y lo que se está haciendo es coordinar con los gobiernos provinciales en el caso que se necesiten, por ejemplo, puentes Bailey, como se hizo en su momento en la vía de Santo Domingo, en el OAC Santo Domingo, que a pesar de que no era competencia directamente del Ministerio de Transporte, pues el Ministerio de Transporte proporcionó el puente Bailey y la prefectura, pues en ese caso se encargó pues de las bases del puente y de los arreglos, digamos, adicionales. En ese punto, en Chimborazo, en las otras provincias, las emergencias por parte de la Secretaría en temas de respuesta, alojamientos y en temas de asistencia se encuentra controlada, y lo que se procede en este momento es ya a ver opciones. Por ejemplo, en Penipe estuvimos en el caso del colapso del puente. Ese puente no es competencia del gobierno central, sin embargo, siempre se puede conversar con los prefectos, que también en el momento de las emergencias a nivel estatal, pues también nos prestan ayuda, como en el caso de Baños Puyo. Secretario, bueno, usted ha mencionado que este puente Bailey pues únicamente es para asistencia humanitaria, para el transporte de cargamento, específicamente también que se movilicen los camiones militares, que son quienes también están asistiendo, el cuerpo de bomberos. Queremos saber si en efecto se prevé que este puente, es decir, que esta vía está cerrada hasta el momento, hasta que se instale este puente, estará previsto dentro de este tiempo o requerirá mucho más tiempo, y después de la atención a esta emergencia, ¿qué se viene? Es decir, ¿en qué acciones se están pensando para los días posteriores, para meses después, ya que estamos atravesando, bueno, todavía faltan algunos meses por finalizar el año y se prevén todavía estos cambios fuertes de clima que pues son los que nos afectan con las precipitaciones fuertes? Sí, a ver, en primer lugar, la vía va a estar habilitada para el tema de asistencia y para el tema justamente de llegar para el transporte de productos básicos, etcétera, hacia la parroquia de Río Verde, que digamos es la parroquia más afectada. Y obviamente el puente se está armando ya de manera paralela al bypass que se está haciendo también, y esperamos, y esta es la información que ya tenemos, obviamente, esta es la información que nos llega del Ministerio de Transporte, va a estar habilitada en 10 días. Esperemos que así sea, estoy seguro que así será, y en ese sentido, ese es el trabajo que se está haciendo para recuperar la conectividad, porque obviamente tenemos un puente ya comprometido en uno de sus estribos, y la idea es evitar o prevenir el colapso en este momento del puente, y por esa razón se está reemplazando por un puente Bailey. Y ahora lo que viene después, pues obviamente son trabajos ya de recuperación, tanto de turismo, que el ministro de Turismo también, inclusive se va a reconocer el trabajo que se hizo por parte de las hosterías que alojaron a 53 turistas y que los mantuvieron a buen recaudo en el momento de la emergencia, también con el MIDUI, como le digo, la reubicación de las casas, y el Ministerio de Transporte de intervenir integralmente la vía ya una vez recuperada la conectividad. Ahora bien, secretario, más allá de esta coyuntura, de esta emergencia que se ha suscitado, ¿cómo está trabajando el gobierno nacional en materia de prevención? Si bien es cierto, estos fenómenos naturales se producen sin que podamos advertir que van a ocurrir, de alguna forma en cuanto a gestión ya de lo público, de política pública, se puede avanzar en ciertas medidas y acciones en materia de prevención. ¿Cómo se está trabajando en aquello, más todavía cuando tenemos vigente en el país una ley de gestión de riesgos? Pues lo primero, y usted bien lo acaba de mencionar, es tener una política pública respecto a la gestión de riesgos, y eso es lo primero que este gobierno ha hecho desde que asumimos la Secretaría. Impulsamos la aprobación de la ley de gestión de riesgos, que ya la tenemos aprobada,
En este momento estamos impulsando el reglamento y una vez tener las bases de la política pública, pues se puede trabajar en prevención. Algo importantísimo que en Ecuador no había existido y no ha existido es el tema de tener un análisis global de la gestión de riesgos a nivel país. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en el primer Atlas Nacional de Gestión de Riesgos, porque lo primero que hay que conocer es que en Ecuador solo hablábamos de la amenaza y no de riesgo. La amenaza es una cosa, la lluvia, los deslizamientos, etcétera, pero otra cosa es el riesgo al que está sometida la población, que obviamente va con factores como exposición, vulnerabilidad, etcétera. Una vez conocido ya el riesgo como tal, que es lo que estamos trabajando, que no se había trabajado en Ecuador, no se tenía un plan nacional respecto a eso, y que lo estamos haciendo nosotros, ahora sí, vamos a ir atacando los lugares donde con poca inversión se puede lograr grandes cambios. Por ejemplo, estamos trabajando en Chone, vamos a trabajar en Alausí, también en el tema de prevención. Aquí en el caso de Baños estamos trabajando también con sistemas de alertas tempranas en todo el territorio nacional, y son varias cosas que se pueden hacer y las estamos haciendo ya desde la Secretaría, y obviamente aquí también se necesita el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, porque sin la ayuda y la correcta aplicación de la ley por parte de los gobiernos autónomos, ningún esfuerzo que haga el gobierno central va a ser suficiente para prevenir los riesgos de desastre. Secretario, usted ha mencionado que pues están trabajando de forma articulada en este reglamento, pero ¿cuándo ya tendríamos estos lineamientos listos? ¿Para cuándo el país contaría con este reglamento? Bueno, en este punto el reglamento se encuentra en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Nosotros hemos enviado ya el borrador que contó con la participación de varias instituciones, gobiernos autónomos descentralizados a través de sus instituciones asociativas. También tenemos aporte de la academia, aporte de la cooperación internacional, de las demás carteras de Estado. En este momento se encuentra ya en la última revisión jurídica y esperamos tenerlo aprobado en el mes de julio. Y una vez teniendo pues el reglamento, ya se puede trabajar inclusive ya en sanciones a los gobiernos autónomos descentralizados que incumplan la ley, que recordemos implica trabajar en las 7 etapas de la gestión de riesgos: análisis, prevención, mitigación, preparación para la respuesta, preparación para la rehabilitación y la rehabilitación. Entonces, en ese sentido, vamos a estar como ente rector pues velando por el fiel cumplimiento de la ley y su reglamento. ¿Con qué nos encontramos de forma preliminar en este reglamento que prácticamente está listo o bajo análisis en la Secretaría Jurídica? Un poco para aterrizar lo que dice ya la normativa aprobada por la Asamblea. ¿Qué aspectos se concentran en este reglamento? Lo primero es que, y creo que de las cosas importantes, es que no solo vamos a trabajar en temas de respuesta. Antes nuestra legislación y aquí en Ecuador solo hablábamos del COE de emergencia, que es justamente cuando ocurre el evento y ya tenemos que movilizar los recursos para el tema de respuesta. La ley identifica dos comités más: el comité de prevención o el comité de reducción, como le quieran llamar, que va antes del evento, que debe reunirse cada 6 meses, cada COE cantonal y provincial, y establecer las estrategias de prevención, sumamente importante. Y también, que también considero es importante, el comité de rehabilitación. Una vez que ocurrió la emergencia, generalmente queda simplemente en atender la emergencia, pero después, ¿qué viene? El seguimiento de que las personas regresen, o que los niños regresen al colegio, que las personas sean reubicadas, que la vía sea rehabilitada, etcétera. Entonces, esos 3 comités ya están establecidos en nuestro reglamento y en la ley, y eso va a ser sumamente importante. Cada 6 meses debe reunirse mínimo estos comités, tanto el de recuperación como el de reducción. Y obviamente también el comité de emergencia, que es justamente el que actúa en respuesta. Esa es la primera cosa importante. Y lo segundo, pues, que establece las competencias claras y responsabilidades a los actores del sistema en cuanto se incumpla la gestión de riesgo de desastres. Y eso también es importante, buscar responsables en el caso de que ocurra una emergencia que se haya podido prevenir y no se lo hizo, por ejemplo, o que se incumpla respecto al uso del suelo, al ordenamiento territorial, etcétera. Entonces, eso es lo que buscamos como ente rector,
de que haya responsables y obviamente prevenir los riesgos, que finalmente invertir en prevención es invertir en desarrollo. Para finalizar, únicamente, secretario, bueno, de mi parte queríamos saber el tema del fin de semana. Tuvimos una alerta de parte del INOCAR porque también tenemos temas de oleajes en alrededor de 21 playas. ¿Cuáles son las recomendaciones, los puntos importantes, las atenciones que debe tomar la ciudadanía frente también a este tema? Bueno, lo primero es informarse por canales oficiales. Nosotros tenemos las alertas en nuestra página web, alertasecuador.gov.es, donde pueden observar qué playas están marcadas con color rojo, color naranja o color verde. Color verde es que se pueden ingresar al mar, color rojo es que no pueden ingresar al mar, y color naranja es que pueden ingresar al mar con precaución. Recomendamos siempre en color naranja no meterse al mar en esos casos. Sin embargo, pues si lo van a hacer, pues lo hagan con precaución. Eso principalmente, y obviamente tomar las precauciones que la Secretaría constantemente está publicando en redes sociales y en la página antes mencionada. Correcto, secretario. Con esto queremos agradecer a usted por habernos acompañado hoy en este espacio. Muchas gracias, un abrazo. Que tenga un muy buen día. Ha sido Jorge Carrillo, secretario de Riesgos, dialogando con nosotros acerca de la emergencia climática en el país, estas recomendaciones también que ha dado, la información proporcionada y este anuncio de que al menos hasta el próximo mes, hasta el mes de julio, se esperaría ya contar con el reglamento listo y aprobado para la implementación de la Ley de Gestión de Riesgos en nuestro país. Son las 7 de la mañana con 58 minutos, amigos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.